Mis padres olvidaron mi boda porque me casaba antes que su hija preferida, pero ahora todos los familiares están enojados con ellos y no irán a la boda de mi hermana. Yo tengo 28 años, y me casé hace 8 meses, después de estar en una relación durante más de 5 años. Todos asistieron a la boda, excepto mis padres y mi hermana, de 26. No me sorprendió que mi hermana no asistiera, ya que nunca nos llevamos bien de todos modos. Le extendí una invitación solo por cortesía y educación. Sin embargo, que mis padres no asistieran fue una sorpresa. No es ningún secreto que mis padres siempre han preferido a mi hermana sobre mí. Ella siempre ha sido mejor en prácticamente todo. Definitivamente, es mucho más atractiva de manera convencional que yo. Soy bajita y un poco rellenita, mientras que ella parece literalmente una modelo, y no estoy exagerando. Si no me equivoco, cuando estaba en la universidad, incluso incursionó un poco en el modelaje y participó en algunos proyectos. Pero luego se volcó a su carrera y lo dejó. Tiene un título en negocios, y justo después de la universidad consiguió una oferta de trabajo en una empresa importante, y comenzó a ascender rápidamente en la jerarquía corporativa. Es joven, hermosa y exitosa, y mis padres siempre han estado más orgullosos de ella que de mí. Para ser honesta, no los culpo por eso, ella es la hija que pueden presumir. En comparación, soy bastante ordinaria. No lo niego. No tengo ni la apariencia ni la inteligencia. No me estoy menospreciando, solo estoy siendo práctica. Aunque no soy tan destacada como ella, estoy bastante feliz con mi vida. Solía dolerme que mis padres no estuvieran tan orgullosos de mí como lo estaban de ella, y tampoco hicieran esfuerzos por darme el mismo tipo de amor y afecto. Con el tiempo, simplemente lo acepté, no es como si tuviera otra opción. Hice todo lo posible para que mis padres me trataran de la misma manera desde que era niña, pero nada funcionó realmente. Es como si estuvieran obsesionados con mi hermana, y yo simplemente nunca iba a ser lo suficientemente buena. Entonces, ¿para qué molestarse en tratar de impresionar a personas que simplemente no iban a ver lo bueno en ti y solo te compararían con tu hermana? Así que con el tiempo dejé de intentarlo y estuve en paz con eso. Empecé a vivir mi propia vida, y debo decir que mi vida se volvió mucho más feliz después de eso. Aún así, mantuve contacto con mis padres porque no quería crear ningún drama. Sabía que eran muy conscientes de mantener las apariencias, así que si de repente dejaba de hablarles y los apartaba de mi vida, harían un gran escándalo al respecto. Realmente no pensé que el drama valiera la pena. Así que elegí estar ahí de manera superficial, pero aparte de eso, me mantuve bastante distante de ellos. Tampoco parecía importarles mucho, ya que tenían a mi hermana para obsesionarse. Así habían sido las cosas en los últimos años. Luego, el año pasado, me comprometí con mi novio de toda la vida. Por supuesto, les conté a mis padres todo al respecto. Incluso los invité, pero no se presentaron. No es como si los hubiera extrañado mucho en la boda, pero aún así, fue un poco impactante porque ni siquiera habían confirmado su asistencia. Mucha gente preguntó por mis padres. Nadie se sorprendió de que mi hermana no se presentara, porque sabían que no teníamos la mejor relación. Pero que mis padres no asistieran fue un gran asunto, especialmente sin siquiera una explicación. Un par de días después de la boda, decidí preguntarles al respecto. Incluso antes de la boda, cuando noté que no habían confirmado, intenté comunicarme con ellos, pero no respondieron. En ese momento, pensé que algo era sospechoso, pero no le di demasiada importancia porque ya tenía muchas cosas en mente. Después de la boda, sin embargo, realmente necesitaba algunas respuestas, así que decidí confrontar a mis padres de una vez por todas. Cuando los llamé, finalmente contestaron, aunque pensé que simplemente iban a ignorarme como lo habían hecho en las semanas previas a la boda. Tan pronto como respondieron, me dijeron que estaban muy molestos porque no pudieron asistir a la boda, y empezaron a decir que realmente debería haberles enviado una invitación formal. Obviamente, estaba muy confundida, porque según yo, sabía con certeza que los había invitado. Mi esposo y yo revisamos meticulosamente la lista de invitados una y otra vez solo, para asegurarnos de que nadie fuera excluido. Enviamos invitaciones físicas y también electrónicas, y sabía con certeza que mis padres habían recibido una. Cuando dijeron que estaban molestos porque no me había molestado en enviarles una invitación, supe que algo estaba mal. Mientras me contaban lo insultados que se sentían, decidí verificar si realmente les había enviado la invitación o no y efectivamente, lo había hecho. Sabía con certeza que estaban tratando de manipularme, pero no dije nada. Simplemente, me disculpé por mi error, entre comillas, y colgué. Obviamente, estaba muy molesta porque intentaban hacerme creer que de alguna manera era mi culpa, aunque habían decidido faltar a mi boda a propósito por razones que ni siquiera conocía. Después de esa llamada, hablé con mi esposo sobre lo que había pasado y cómo mis padres habían intentado manipularme. Él me dijo que estaba bastante seguro de que solo estaban molestos porque me estaba casando antes que mi hermana, y por eso habían decidido faltar a la boda.
Ahora intentaban hacerme creer que no los había invitado para tener una excusa. Fue en realidad mi esposo quien me hizo darme cuenta de que realmente estaban molestos porque me casaba antes que mi hermana. Al principio, no entendía a qué se refería, pero luego mencionó varios ejemplos. Primero, cuando llamé a mis padres para informarles que estaba comprometida, no parecieron felices en absoluto. Parecían bastante impactados, pero asumí que solo estaban sorprendidos de que los estuviera informando, dado que teníamos una relación bastante fría. Los llamé antes de publicarlo en las redes sociales, porque pensé que era mi responsabilidad como hija y que sería más educado cumplir con ellos. Mi esposo me dijo que inmediatamente se dio cuenta de que no estaban felices. La expresión en sus caras no era la de una sorpresa agradable. No me lo mencionó en ese momento porque no le pareció importante. Fue en la fiesta de compromiso que pudo ver a mis padres sentados en un rincón en lugar de socializar y que no estaban felices. Cuando intentó hablar con ellos, solo por cortesía, vio que estaban al teléfono con mi hermana, y podía escucharla llorando al otro lado mientras ellos trataban de consolarla. No hace falta ser un genio para entender por qué no estaban demasiado contentos con mi compromiso. Aunque mi esposo no podía escuchar lo que mi hermana decía al otro lado, podía hacer una buena suposición. Tan pronto como mis padres se dieron cuenta de que él estaba cerca, dejaron los teléfonos a un lado y comenzaron a fingir, pero ya era demasiado tarde. Me sorprendió bastante cuando descubrí estas cosas, pero muchas cosas empezaron a tener sentido. Solo después de la boda me enteré. Estoy bastante segura de que esta fue la verdadera razón por la que no asistieron a la boda. No era posible que no hubieran recibido la invitación, especialmente cuando revisé todo varias veces. Después de que no se presentaron en mi boda, decidí que ya no iba a hablar con ellos, ni siquiera por mantener las apariencias. Recientemente, hace un par de semanas, escuché de algunos parientes que mi hermana está comprometida. Al parecer, ha estado con este chico durante el último año, él le propuso matrimonio, y ella aceptó. Me alegro por ella. Sé que mis padres están derrochando en esta boda porque lo han estado presumiendo en internet. Ya han hablado con algunos amigos y empezado a buscar lugares enormes, que van a ser bastante caros. Mi hermana les ha estado diciendo a nuestros primos que va a comprar su vestido en Vera One, y sé que va a ser un evento enorme. No me importaba mucho, pero hace un par de días, mis padres se pusieron en contacto conmigo. Me dijeron que era muy cruel de mi parte intentar arruinar la boda de mi hermana. No tenía idea de lo que estaban hablando. También les dije que no me importaba, porque no habíamos tenido contacto durante mucho tiempo y no estaba interesada en pelear con ellos ahora. Pero me dijeron que sabían que había pasado los últimos 8 meses después de mi boda hablando mal de mi familia, y que estaban muy decepcionados de mí. Dijeron que todos los parientes con los que habían hablado hasta ahora, no mostraron absolutamente ningún interés en asistir a la fiesta de compromiso. Muchos ya habían empezado a inventar excusas para no asistir a la boda. Afirmaron que sabían con certeza que yo tenía algo que ver con esto, porque mi hermana estaba muy molesta porque nuestra familia no iba a asistir a su fiesta de compromiso. Decidió desahogarse con una de nuestras primas, y le dijeron que, al parecer, yo había estado diciendo a todos en la familia que mis padres no asistieron a mi boda, porque estaban molestos de que mi hermana no se casara antes que yo. Según mis padres, hice que pareciera que preferían a mi hermana porque es más bonita y exitosa. Me acusaron de dejarlos en mal lugar. Ahora, debido a mis supuestas acusaciones, nuestra familia estaba dudando en asistir a la fiesta de compromiso, y mucho menos a la boda. De alguna manera, tenían razón. Después de la boda, hubo una fase en la que, cada vez que mis parientes me preguntaban por qué mis padres no habían asistido, simplemente les decía lo que pensaba. Estaba muy molesta con mis padres y su comportamiento. Después de lo que mi esposo me había contado, no pensé que necesitara callarme. Cada vez que me encontraba con un pariente en algún evento familiar, y me preguntaban si finalmente había obtenido una respuesta de por qué mis padres no estuvieron en mi boda, les contaba la verdad. En mi opinión, no pensé que estaba chismeando o haciendo algo malo, era la pura verdad. En lo que a mí respecta, mis padres siempre habían estado muy preocupados por las apariencias, pero no pudieron molestarse en hacerlo en mi boda. Para ellos, proteger los sentimientos de mi hermana era más importante que cualquier otra cosa. Había aprendido mi lección. No iba a esforzarme más con ellos. Después de lo que me dijo mi esposo, decidí que la honestidad era el camino a seguir. En ese momento, realmente no pensé en las consecuencias. Pensé que la gente merecía saber la verdadera razón por la que mis padres no asistieron a la boda. Además, no sé por qué tendría que mentirles a las personas que preguntaban. Lo que no me di cuenta fue que la información se corrió. En este punto, prácticamente toda la familia lo sabe. También saben que es porque, para ellos, mi hermana es una prioridad mayor. Además, intentaron manipularme para hacerme creer que no los había invitado. Mis parientes han decidido ahora que no quieren asistir a la boda de mi hermana, no quieren tener nada que ver con mis padres.
La prima que le contó todo esto a mi hermana la había estado escuchando hablar del tema durante un tiempo. Esta chica es bastante chismosa, así que no me sorprende que decidiera pasar esa información a mi hermana y a mis padres. Estoy bastante segura de que solo quiere ver cómo se desarrolla el drama, y tiene suerte porque mis padres están muy molestos. Creen que saboteé todo a propósito. También creen que estoy celosa de mi hermana, por lo que piensan que difundí estos rumores para que ellos quedaran como los malos. Dijeron que mi esposo inventó todo ese incidente y que nada de eso ocurrió. Incluso me acusaron de no invitarlos a propósito, para tener una excusa para buscar la simpatía de los parientes y hacer que ellos parecieran villanos. No estoy de acuerdo con nada de eso. Estoy bastante segura de que mi esposo me dijo la verdad, y también estoy segura de que definitivamente les envié las invitaciones. Lo que sí me hace sentir un poco extraña es el hecho de que, debido a lo que les conté a mis familiares, ahora están eligiendo no asistir a la boda de mi hermana. Nunca fue mi intención esa. Entonces, ¿soy la mala por contarle a toda mi familia la razón por la que mis padres no asistieron a mi boda? Edición. Hay varias razones por las que no me llevo bien con mi hermana y nunca lo he hecho. La más grande es que siempre trata de menospreciarme. No es suficiente para ella que nuestros padres ya la prefieran sobre mí, necesita que yo sea muy consciente de ello todo el tiempo. Realmente no sé cuál es su problema, pero desde nuestra infancia, siempre ha intentado restregarme cosas en la cara. No es como si no supiera que ella era mucho más exitosa que yo cuando éramos niñas, siempre estaba entre las mejores de su clase, era buena en los deportes y bastante popular. Eso debería haber sido suficiente para ella, pero por alguna razón, se esforzaba por hacerme sentir mal con sus comentarios sarcásticos, indirectas y cosas por el estilo. Incluso tenía su grupo de amigas, que eran más jóvenes que yo, y trataban de acosarme todos los días. La única razón por la que nunca hice un gran escándalo fue porque no pensaba que fueran lo suficientemente importantes como para abordarlo. En el peor de los casos, solo eran una pequeña molestia para mí. Me parecían irritantes, pero no me importaban mucho. En cuanto a mi hermana, realmente pensé que eventualmente superaría este hábito tan estúpido. Pero no lo hizo. Continuó comportándose de la misma manera, haciendo bromas sobre mí, lanzando indirectas, y así sucesivamente incluso en su vida adulta. Llegó al punto en el que literalmente dejé de asistir a lugares por su culpa. No quiero crear drama, soy una persona que evita los enfrentamientos y no disfruto interactuar con personas que no me agradan. Simplemente, trato de mantenerme alejada de ellas por completo. Así que, en los últimos años, solo he asistido a eventos familiares cuando ha sido absolutamente necesario. En reuniones más pequeñas, suelo evitarlas solo porque no quiero ver a mi hermana. Así que, sí. Por eso no me llevo bien con ella, y no tengo remordimientos al respecto. No es como si no hubiera intentado llevarme bien con ella cuando éramos niñas, realmente lo intenté. Pero en un momento, simplemente te das cuenta de que esa no es la clase de persona que quieres tener en tu vida. Esa es la especie de despertar que tuve hace un par de años con mi hermana, y luego nuevamente, recientemente, con mis padres. La única razón por la que había mantenido estas relaciones durante tanto tiempo, a pesar del dolor que ya me habían causado, era porque eran todo lo que tenía como familia. Claro, tengo a mis parientes, pero no es lo mismo. Sin embargo, ahora realmente creo que mis parientes son probablemente más mi familia de lo que estas personas lo han sido jamás. Actualización 1. Empecé a ignorar a mis padres después de leer los comentarios aquí. Me di cuenta de que decir la verdad al resto de mi familia no era tan malo como ellos lo estaban haciendo ver. Simplemente, compartí mi versión de las cosas, y no tengo por qué sentirme mal por ello. Cuando comenzaron a enviarme mensajes sin parar, decidí responderles y decirles lo mismo. Fue entonces cuando empezaron a discutir conmigo, acusándome de hacer todo esto a propósito, de querer arruinar su imagen frente al resto de la familia solo porque siempre he estado celosa de mi hermana. Estábamos hablando por teléfono. Antes de contestar, ya había decidido en mi cabeza que esta vez iba a soltarlo todo porque realmente necesitaba desahogarme. Tan pronto como me acusaron de estar celosa de mi hermana, simplemente estuve de acuerdo. Les dije que, de hecho, estaba celosa de ella, pero no por las razones que ellos pensaban. No estaba celosa porque fuera más exitosa que yo o porque fuera más atractiva según los estándares convencionales. Siempre estuve celosa porque, en lugar de ser imparciales, ellos siempre la prefirieron a ella sobre mí. Podía entender que el resto del mundo la eligiera sobre mí por las razones que mencioné, pero, ¿mis propios padres? Estaba cansada de fingir que no me importaba. Cosas como esta afectan a las personas, y esperar que no me afectaran, que simplemente lo ignorara y pretendiera que siempre estaba bien, es algo completamente irrazonable. Pero lo hice porque siempre esperaba que en algún momento mis padres empezaran a valorarme por quien soy. Eso nunca sucedió. Incluso cuando no lo hacía conscientemente, todavía esperaba inconscientemente que me valoraran de alguna manera. Por eso mantuve la boca cerrada sobre su terrible trato hacia mí durante tantos años.
Pero ahora, cuando finalmente estaba hablando, tenían un problema con ello, solo porque los hacía quedar mal. Bueno, qué pena. Si creen que la verdad los hace quedar mal, entonces tal vez ellos son el problema, no yo. Si querían parecer buenos padres, tal vez deberían haber sido buenos padres, y entonces solo tendría cosas maravillosas que decir sobre ellos. Pero me dieron esta munición ellos mismos, así que ahora no tienen derecho a quejarse de que los hago quedar mal. Si quiero contarles a mis parientes cómo me han tratado mis padres, como siempre eligieron a mi hermana sobre mí, y convertirlo en un gran tema, entonces definitivamente lo haré. En lugar de llamarme una y otra vez para intentar que cambie mi versión, tal vez deberían intentar hablar con mis parientes y convencerlos de que no son el tipo de personas que hice que parecieran ser. Tal vez eso sería un uso más productivo de su tiempo. Hablar conmigo no los llevará a ninguna parte porque ya dije lo que tenía que decir. Si mis parientes han decidido creerme, entonces, bien por mí. La conclusión es que no voy a arreglar la situación por ellos. No soy responsable de la reputación de nadie más que de la mía. Mis padres se quedaron en silencio, probablemente porque no están acostumbrados a este tipo de comportamiento de mi parte. Como he mencionado, soy una persona que evita los enfrentamientos, y soy bastante callada e introvertida, así que un arrebato como este no era algo que esperaban. Probablemente, pensaban que también iba a dejar pasar esto, pero estaba cansada de que me pisotearan con la esperanza de que tal vez me valoraran en algún momento. Después de un par de segundos, mis padres me dijeron que, dado que ya había decidido que eran unos padres terribles y tenía opiniones tan fuertes sobre su fracaso al criarme de la misma manera que criaron a mi hermana, habían decidido que era hora de dejarme ir, de separar nuestros caminos. Hasta ahora, habían esperado que arreglara la situación porque pensaban que yo era familia, que era su hija, y por eso al menos me preocuparía. Pero ahora les quedaba claro que yo estaba feliz de que estuvieran sufriendo. Me dijeron que ahora no tenían expectativas de mí y que era libre de vivir mi vida como quisiera, no me molestarían nunca más. Terminaron su pequeño discurso diciendo que, al final del día, ambas éramos sus hijas. Tal vez yo solo sentía que siempre habían preferido a mi hermana sobre mí porque yo era la insegura. Según ellos, eso no era culpa suya, y no debería culparlos por ello. Incluso al final, no pudieron aceptar que parte de esto era su culpa. Querían que yo fuera la mala. Me costó mucho esfuerzo mantener la boca cerrada, pero no dije nada porque sabía que con ellos era inútil y no había tenido sentido seguir la discusión. No quería terminar hablando en círculos. Si querían hacerme la villana, eso estaba bien para mí. Al menos eso los mantendría lejos de mí. Ahora que he dejado claro mi punto de vista y les he hablado sobre cómo me he sentido todos estos años, me siento mucho más ligera y mejor. Lo que pase con la boda de mi hermana o cualquier otra cosa es problema de ellos, no mío. Solo voy a enfocarme en mi propia vida. Actualización 2. Hace un par de días tuve esa conversación con mis padres. Hoy, mi hermana me escribió y me envió un mensaje diciendo que lo que había dicho a mis padres estaba muy mal y que ellos estaban muy molestos por eso. Continuó diciendo que ellos me habían criado, que lo habían hecho todo por mí como padres, y que yo no podía simplemente darles la espalda y decirles que no habían sido lo suficientemente buenos porque, según ella, eso era muy ingrato de mi parte. Estaba actuando como si fuera la más justa y virtuosa, pretendiendo ser el ejemplo de gracia y dignidad, cuando no es nada de eso. Sabía que estaba disfrutando esta oportunidad para ponerse por encima de mí. Me molestó mucho, así que ni siquiera me tomé la molestia de responderle el mensaje, simplemente la bloqueé. Pensé que ahí terminaría todo, pero un par de horas después, mi esposo me llamó para decirme que había recibido un mensaje de un número desconocido. Efectivamente, era mi hermana. En su mensaje, básicamente le dijo lo mismo que me había dicho a mí. Luego tuvo el descaro de decirle que necesitaba convencerme de que pidiera disculpas a nuestros padres, porque lo que estaba haciendo estaba realmente mal. Incluso añadió que, como ahora él es parte de la familia, no podía simplemente quedarse al margen como un espectador y dejar que estas cosas sucedieran, especialmente cuando, en sus palabras, eso me hacía quedar como una completa tonta. Estaba furiosa de que tuviera el descaro de escribirle a mi esposo, pero a él le pareció absolutamente hilarante. Le pareció gracioso que mi familia realmente creyera que escribirle y pedirle que me convenciera de disculparme iba a funcionar. Gracias a él, también pude encontrarlo divertido y dejarlo pasar. De lo contrario, realmente podría haberme desquitado con ella. En los últimos días, no le he contado a nadie lo que está pasando con mis padres. No he tenido tiempo de hablar con la mayoría de las personas porque he estado ocupada con el trabajo. Sin embargo, si alguien me pregunta o si me encuentro con alguien, voy a ser muy abierta al respecto. Estoy segura de que eso es lo que más molestará a mis padres. No suelo ser de las que chismean, pero si esto está haciendo infelices a mis padres, entonces estoy completamente a favor. Lo mejor de todo es que ni siquiera es un chisme, solo estoy contando mi versión de las cosas. Ni siquiera tengo que inventar nada,
solo tengo que contarle a la gente cómo se han comportado realmente mis padres. Eso es suficiente para que la gente no les tenga simpatía. Lo más divertido de todo esto es que, aunque mis padres ya saben que no voy a callarme más ni voy a proteger la reputación de la familia quedándome en silencio, todavía hacen todo lo posible para empeorar las cosas con trucos como este. Actualización 3. Han pasado un par de semanas desde mi última actualización, y mis padres han comenzado a decirle a todos en la familia que he estado difundiendo falsos rumores sobre ellos para hacerlos quedar mal. Según ellos, he estado haciendo esto solo porque estoy celosa de mi hermana y no soporto la idea de que la gente realmente asista a su boda, ya que va a ser mucho más grande y extravagante que la mía. Estoy bastante segura de que pensaron que esta estrategia funcionaría, pintándome como la mala de la historia y todo, pero la mayoría de los miembros de nuestra familia ya habían decidido que querían estar de mi lado. Para ser honesta, ni siquiera tuve que intentarlo. Muchos de ellos ya sentían que mis padres consentían demasiado a mi hermana, incluso cuando éramos niñas. Así que mi versión de los hechos era mucho más creíble para ellos que cualquier narrativa que mis padres intentaran imponer. Además, ¿qué clase de padres no reciben una invitación a la boda de su hija y no preguntan por ella? Está claro para todos que la invitación ha sido enviada y esa solo fue una excusa de mis padres. Muchos familiares le han dicho eso, y yo ni siquiera he tenido que decirles nada. En lugar de simplemente creerles a mis padres, varios familiares vinieron a mí y me dijeron lo que mis padres habían estado diciendo a mis espaldas. Y bueno, todo su plan le salió completamente mal. Ahora la gente se ríe de ellos y de su estupidez, junto conmigo. Esto es el karma en su máxima expresión, y estoy realmente contenta de que hayan elegido mostrar sus verdaderos colores a todos. Ha sido bastante satisfactorio verlos enfrentar las consecuencias de sus acciones. Actualización 4. Ya ha sucedido la boda de mi hermana, pero como prácticamente nadie conocido asistió, no puedo darles detalles. Lo que sí puedo decirles es que un tío mío decidió organizar una barbacoa ese día, y nos reunimos casi toda la familia. Tener un evento familiar donde mis padres y mi hermana no asistieron ha sido una experiencia de lo más interesante. Espero que en el futuro haya muchos más encuentros como este, porque se sintió tan bien. Sin dramas, sin discusiones, ni esas tonterías. Solo una familia comiendo, divirtiéndose y disfrutando de la vida. Aunque no asistí a la boda de mi hermana ni sé mucho de lo que sucedió en ella, puedo intuir lo que pasó. Las publicaciones con indirectas hacia mí y el resto de la familia no hablan de que haya sido una buena fiesta. Más bien, todo lo contrario. Cuando me casé, a pesar de que faltaron personas a mi boda, no publiqué nada al respecto, simplemente disfruté el momento. Si necesitas hablar mal de otros familiares de manera indirecta, haciendo acusaciones de que algunas personas no asistieron, porque prefirieron ir a una simple reunión, es que realmente te molesta. Pero hasta ahora nadie ha reaccionado a esas publicaciones, y está bien que así siga. Al menos, en mi experiencia, lo mejor es no continuar alimentando este problema. Actualización 5. Ayer fue Día de Acción de Gracias, y mis padres estaban invitados a la casa de un familiar que decidió recibir a todos este año. Pero, en su lugar, decidieron no asistir. Dijeron que ya tenían planes para pasar este día con su verdadera familia, es decir, mi hermana y su esposo. Este familiar les dijo que le parecía bien, pero que no esperaran más invitaciones en el futuro, a lo que mis padres respondieron que tampoco las esperaban. ¿Eso quiere decir que tampoco tendré que verlos en Navidad? No lo sé, pero si ese es el caso, entonces no habrá más actualizaciones de mi parte. Creo que esto resume cuál es la postura de mis padres respecto a todo esto.